Hoy venimos a ver un tema muy interesante, como nos decía Alexandra, en las 7 palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? En el momento de su agonía. Y la primera que vamos a ver hoy es: perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Será que no saben lo que hacían? Sí sabían. ¿Sí sabían? ¿Por qué? Porque sabían que Jesús era inocente y lo condenaron a morir. Bueno, hay muchos que decían que era inocente y lo condenaron. ¿Tú qué dices? Yo creo que no sabían porque no lo conocían. Perfecto, ¿qué más? ¿Será que sí? ¿No lo sabían? Era una cuestión de poder de la época Ujú. y pienso que sí sabían que era inocente, pero tenían que mostrar su poder, y nuestro Señor había roto todos los paradigmas, digamos, todo lo que se vivía en la época, y tenían que demostrar que ellos eran pues Tenían el poder. y que porque si no los demás se rebelaban, etcétera, etcétera. Entonces pienso que sí sabían lo que hacían, no tenían la fiel convicción de que fuera el Señor, y Él los iba sorprendiendo poco a poco, al punto de que en el momento de la pasión, los que pues de pronto en las películas que retratan ese proceso, vemos como muchos se sorprenden, ¿no? De lo que el Señor hacía, decía, de su silencio, de su humildad, del dolor, de que nunca gritó, recriminó, y los soldados romanos, los mismos sacerdotes de la época se sorprendían porque sabían, poco a poco el Señor también les permitía entender quiénes eran ellos, y seguramente los primeros, muchos fueron los primeros y los más evangelizados de ese proceso. Entonces, ¿sí? Yo creo que sí, porque, o sea, como nuestro Señor Jesucristo le decía la verdad, ya a ellos les incomodaba. Ujú. Entonces, Que mucho nos no pasa. están de mucho de acuerdo, porque supuestamente él es el rey, ¿no? En ese momento. Claro. Y como ellos tenían su rey también, entonces, pues, obviamente querían quitar a Jesucristo del camino. Entonces tú dices que sí sabían lo que hacían, Claro. ¿cierto? ¿Y tú? Yo pienso que de pronto algunos sabían, pero era el miedo a enfrentar eso, al bien, saber que había un bien y un mal, y que había otra autoridad, la verdadera autoridad. Era como ese miedo, ¿no? Y los demás de pronto no lo sabían, se dejaban llevar, como lo hacemos hoy en día, de que si se juzga, si es que esto o aquello de tal persona, ¿será que sí? No tenemos la autonomía suficiente como para decir, no, un momentico, yo no la conozco, yo no puedo decir nada de ella, sino que nos dejamos llevar de las masas y Exactamente. creemos y juzgamos y señalamos sin tener Conocimiento claro, de exactamente. lo que está pasando, de lo que es, ¿cierto? Pero entonces vemos en esa palabra: perdónalos porque no saben lo que hacen. También lo vamos a ver un poco más, cómo vivió eso María, a la luz de María. Pero hay una palabra muy importante que ya hemos visto y hemos tocado, pero quiero que en esta cuaresma, y a partir de ahora, y no sea para solamente en este momento de cuaresma, porque a veces nos acordamos que el ayuno lo debemos hacer en cuaresma, que la limosna, ¿cierto? Cuando son cosas y obras de caridad, ¿cierto? Que debemos hacerlas, ¿qué? Sí. ¿Cada año? No siempre. Es algo que debemos hacer siempre, ¿cierto? Entonces, que la primera palabra que siempre está en nuestro vocabulario como cristianos, como católicos que somos, sea el perdón. El perdón. Que esté guardado en nuestro corazón y que también salga de nuestros labios. El perdón es una decisión, ¿cierto? Y esa decisión, ¿desde dónde se toma? ¿Desde aquí? Desde el corazón. Porque es gratuita. En temas pasados lo veíamos. El perdón es algo gratuito, no es algo que tú estás manipulando a ver si Él me da, entonces yo le doy. ¿Jesús hizo eso? ¿Qué estaba haciendo Él? Él estaba en la cruz. Pongámonos nosotros ahí. ¿Será que actuaríamos igual que Él? Ese perdón lo necesitamos decir desde lo más profundo del alma, que lo debamos tener aquí, que a veces es difícil. Por eso les decía que es difícil. Perdonar es complicado, no es fácil,
Porque cuando nosotros decimos perdonar, es que realmente mi corazón esté tranquilo cuando yo diga esa palabra, te perdono lo que me hiciste. Y no es olvidar, ¿no? A veces es recordar sin dolor, que ya no me afecte eso que yo perdoné, porque se supone que lo hice de corazón, ¿cierto? Pero también lo tenemos que mirar en nuestro hogar, desde nuestro hogar. Es donde debemos empezar. A veces nosotros no hemos aprendido ni siquiera a perdonar los mismos miembros de nuestro hogar. A veces nuestros padres que nos han hecho daño, a veces nuestros hermanos, ¿cierto? Hay familias que duran eternidades sin hablarse unas con otras, ¿cierto? Pero también tenemos que llevarlo en la calle superando la indiferencia a los vecinos. Nosotros tenemos a veces indiferencia, no sabemos ni con quién vivimos al lado. No, a veces ni saludamos. ¿Quién será la vecina del lado? ¿Con quién vivo? Ni idea. Nosotros debemos caracterizarnos por muchas cosas. Y el Señor nos viene a enseñar a través de su palabra, de su testimonio. ¿Sí? También proclamarla desde la iglesia misma. A veces creemos que el perdón solamente es lo que les decía, en Cuaresma. Que solamente se hace en este tiempo. Y que se hace desde la iglesia o en la comunidad, y de ahí para afuera, nada. Y resulta que no, es algo que nos tiene que ir llevando, no solamente a nuestra iglesia, a nuestra comunidad, nuestra familia, también a donde vayamos, donde estemos, en nuestro trabajo, también en la parte política. Es que mira hasta dónde va esto, hasta el mismo Estado. Si todos hiciéramos eso, imagínense cómo estaría nuestro país, nuestro mundo. Sería diferente. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, los israelitas generalmente creían que cuando alguien les hacía daño, entonces pensaban que Dios era el vengador. ¿Sí? Porque decían en su palabra, como podemos verlo en el Salmo 59, no sé si alguien me va ayudando con el Salmo 59, a ver si lo encuentro por acá. El rey David, creían que nuestro vengador era Dios, ¿sí? Entonces si alguien me hacía daño, entonces Dios era el que me iba a librar de mis enemigos, ¿cierto? Entonces aquí dice, por ejemplo, líbrame de mis enemigos, Dios mío, protégeme de mis agresores, líbrame de los malhechores, sálvame de los sanguinarios. ¿Sí? Mira que me acechan mi vida, poderosas se conjuran contra mí, sin pecar ni rebelarme, Yahvé, sin culpa en mí, corren y se aprestan. Despiértate, ven a mi encuentro y mira, tú Yahvé, Dios de Sebaot, Dios de Israel, álzate a castigar a los paganos, no te apiades de esos pérfidos traidores. Así pensaban los de Israel en el Antiguo Testamento. ¿Qué? Que traían que cuando alguien me estaba atacando y alguien era mi enemigo, entonces llamemos a Dios para que haga, miren lo que decía, ¿cierto? ¿Qué decía acá? Se me perdió ahora. Para que me libre los malhechores. Sí, castiga a los paganos. No te apiades de estos pérfidos traidores. ¿Sí? Y a veces pensamos así. Dios, encárgate, perdónalos tú, porque yo no perdono. Perdónalo usted, que lo perdone Dios, yo no. ¿Sí? ¿Pasa o no pasa? ¿Será que aquí pasa? No, eso pasa por allá afuera, ¿cierto? Aquí no. Entonces, Jesús, ¿qué viene a hacer? Jesús viene a decirnos, el hijo del carpintero, el hijo de María, nos viene a enseñar otro camino. La justicia de Dios se manifiesta en su misericordia. ¿Y en qué estamos? ¿En qué año estamos? En su misericordia. Jesús ofrece la salvación a través de el perdón. Miren la diferencia. ¿Sí ven la diferencia? Y aún a veces, ¿será que todavía estamos pensando en eso? En que Dios castiga a los que les vaya mal. A veces creemos y oramos así,
cuando Jesús nos está enseñando otra cosa diferente. Jesús perdona al pecador. Veamos en Juan 8, del 1 al 11. ¿Qué nos trae Juan 8 del 1 al 11? Nos habla del pasaje de la mujer adúltera. ¿Sí lo han escuchado? Me imagino que sí, ¿cierto? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué le pasó a ella? ¿La iban a qué? A apedrear, ¿cierto? ¿Y qué hizo Jesús? ¿Será que también lo hizo? Él, sabiendo que ella hizo algo malo, algo que no debía, ¿qué hizo? Tuvo misericordia y le dijo, ve y no peques más, ¿cierto? Ahí perdona al pecador, nos perdona a cada uno de nosotros. Al explotador lo podemos encontrar en Lucas 19 del 1 al 9. Ese sí, por favor, me ayudan, alguien que no me lo pueda ayudar a leer. 19 del 1 al 9. Jesús entró en Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. Vivía allí un hombre rico llamado Zaqueo, jefe de los que cobraban impuestos para Roma. Este quería conocer a Jesús, pero no conseguía verlo porque había mucha gente y Zaqueo era pequeño de estatura. Por eso corrió adelante y para alcanzar a verlo se subió a un árbol cerca de donde Jesús tenía que pasar. Cuando Jesús pasaba por allí, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Zaqueo bajó a prisa y con gusto recibió a Jesús. Al ver esto, todos comenzaron a criticar a Jesús, diciendo que había ido a quedarse en la casa de un pecador. Zaqueo se levantó entonces y le dijo al Señor, mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si le he robado algo a alguien, lo devolveré 4 veces más. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también es descendiente de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se le había perdido. Palabra del Señor. Señor Jesús. ¿Sí ven? A él también. Él estaba cometiendo pecado, era explotador porque era de impuestos, ¿cierto? Se robaba la plática. Por eso él mismo, al ver a Jesús, a encontrarse con Jesús, ve que estaba errando en su obra, en su forma de actuar. ¿Y qué hace? Lo voy a devolver, ¿cierto? ¿Cuántas veces? 4 veces. También al enemigo lo perdona. Veámoslo en Mateo 5, 43, 48. Ya lo tengo. Dice, han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo les digo, amen a sus enemigos y rueguen por los que los persiguen, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si aman a los que aman, ¿qué recompensa van a tener? ¿No hacen eso mismo también los publicanos? Y si no saludan más que a sus hermanos, ¿qué hacen de particular? ¿No hacen eso mismo también los gentiles? Ustedes pues sean perfectos como es perfecto su Padre Celestial. Palabra del Señor. ¿Sí ven? Miren lo que el Señor va haciendo. Nos dice que odiamos a nuestros enemigos. ¿Qué nos dijo? Oremos por ellos, pidamos por los que nos hacen daño, por aquellos que son enemigos nuestros. Porque ¿qué nos sirve si amamos a los que me aman? ¿Qué estoy haciendo? Nada. Hay que amarlos, sí, pero hay que amar aún más a quienes nos han hecho daño. Y eso nos lo iba mostrando Jesús. ¿En dónde? ¿En qué momento? En la cruz. En el momento que fue humillado. ¿Fue humillado o no? Claro, ¿por qué? Porque él era un ser íntegro. Él no había hecho nada malo. Lo humillaron, ¿sí?
También ese sufrimiento de esa muerte, en esa muerte de cruz, eso de esa, aún así, Él intercede. ¿Ante quién? Ante Dios. ¿Por quiénes? Por sus verdugos, por aquellos que le hicieron daño. ¿Sí? En ese momento. Realiza en su muerte lo que enseñó en vida aquí en la tierra. Y aún lo sigue enseñando. Eso hace Jesús. En ese momento se humilló, ¿cierto? Perdonó a quienes le hicieron daño. Sus verdugos, habíamos preguntado antes, ¿será que tienen culpa o no tienen culpa? Son conscientes, malintencionados y culpables de la muerte de Jesús. ¿Será? Veámoslo en Marcos 3, 6 y en 15, 10. ¿Me ayuda con esa? Marcos 3, 6 y Marcos 15, 10. En cuanto salieron los fariseos, se confabularon con los herodianos contra él para ver cómo eliminarlo. Hasta ahí, perfecto. Ahí, ¿qué se estaban haciendo? Estaban confabulando. Y así pasa a veces. Venga, le hacemos caer a este, para que no suba, para que no progrese, o envidiémoslo. Bueno, tantas cosas que hoy en día se están viviendo. La otra, Vivi, ¿la tienes? 15 qué? 15, 10. Porque se daba cuenta de que los jefes de los sacerdotes lo habían entregado por envidia. Envidia. Miren lo que él les venía recibiendo. Los que ustedes decían que a veces no entendían su actuar, que a veces creían que le iban a quitar su poderío, ¿cierto? Porque creían que de pronto iba a ser rey de los que lo seguían, ¿cierto? Y también porque envidia, porque veían en él la gracia de Dios, pero no la querían reconocer, ¿cierto? Pero aún así, ¿qué seguía haciendo él? Lo seguía disculpando ante Dios, lo seguía haciendo. ¿Para qué? Para hacerles ver que ellos no entendían lo que hacían. Ahí estamos respondiendo un poquito la pregunta inicial, ¿cierto? Si antes se decía, por ejemplo, que los crucificados que hacían, ¿será que se iban felices a que los crucificaran? No. Anteriormente lo que hacían era maldecían ese camino de cruz. Blasfemaban, y entonces por eso a veces a los que iban a crucificar les cortaban la lengua para que no dijeran cosas, ¿sí? Blasfemara contra Dios o contra sus dioses, los que creían en otra cosa, ¿sí? Y eso esperaban los verdugos de quién, que hiciera lo mismo. ¿Quién? Jesús. Que quizás gritara dolor, que quizás dijera, uy, no, esto no es para mí, ¿sí? Mejor no digo que no soy el Hijo de Dios, ¿cierto? ¿Será que lo hizo? No. Lo que él empezó a hacer fue a orar por cada uno de sus malhechores, por aquellos que lo persiguieron, por sus verdugos. Empezó a hacer eso. Y entonces su interior empezó a orar, perdónalos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Desde el momento en que le clavan en su mano, ¿cierto? ¿Cómo se llama? El clavo, ¿cierto? Desde el momento en que empiezan a levantar esa cruz. ¿Ustedes han visto la película de La Pasión de Cristo? Que se asemeja un poco a lo que él sufrió. ¿Sí? Y uno ve esas escenas y como que se siente uno escalofrío, no sé, Dios, ¿cómo pudo? Yo creo que nadie de nosotros hubiéramos podido aguantar lo que él aguantó como seres humanos. Sorprendía, decían, a pesar que mire lo que le está pasando, lo que están haciendo, y aún así él en silencio, oraba y pedía perdón, que era lo que yo les decía. Pero él, ¿por qué lo hacía? ¿Por qué lo hacía? Por nuestra Por amor. Por amor, que es la base de la redención, el amor. Pero también lo hacía con una sabiduría infinita. Se había dicho también que comprender es perdonar. Y él comprendía. ¿Qué comprendía? Pues conocía la ignorancia de aquellos que lo persiguieron.
de aquellos que no entendían. Y por ello, él también decía, no saben lo que hacen. ¿Quiénes? ¿Los soldados, diríamos nosotros? ¿Perdonó a los soldados? ¿Aquellos que lo maltrataron? ¿Aquellos que le robaron la ropa? Yo creo que él los perdonó porque pobrecitos, ellos no sabían lo que hacían. Ellos lo hacían por obedecer a los otros. ¿Cierto? De pronto pensaríamos nosotros. Y yo creo que castigaría a ¿quién? A Pilato porque se lavó las manos. A Caifás. ¿Qué hizo Caifás? El sacerdote que lo acusaba, ¿sí? Que lo llevó allá. Entonces, y a todos los demás sacerdotes. Entonces diríamos, no, pues ellos no merecerían el perdón porque ellos fueron los que hicieron todo, se lavaron las manos, lo llevaron allá y ellos sabían que él decía que era el Hijo de Dios, pero ellos ¿por qué lo hacían? Ellos estaban defendiendo ¿qué? Una creencia. Los sacerdotes creían que él estaba blasfemando, diciendo que era el Hijo de Dios, ¿cierto? Diciendo mentiras. Que estaba diciendo mentiras, que cómo así que este se estaba proclamando el Hijo de Dios, ¿cierto? Y ellos decían, no, esto no puede ser. Entonces, eso también hace que ellos se hicieran como inocentes de lo que estaba pasando. Por eso él dice, no saben lo que hacen. Pero la súplica de Jesús incluía no solamente a los soldados, como les decía, porque pues pobrecitos tenían que obedecer, sino también a Caifás, también a Pilatos y a todos aquellos que le hicieron daño. ¿Por qué? Por eso mismo que les venía a decir. Porque ellos eran ignorantes del gran ministerio que era Jesús. ¿Quién era Jesús? Ellos no lo conocían. Por lo tanto, es fácil juzgar, lo que decías tú al principio. Es fácil juzgar cuando no conocemos. ¿Sí? A veces hablamos sin saber. Sin conocer es difícil. Y el Señor es tan bello y nos dice, no, perdonémoslos. Perdonémoslos. ¿Y qué hizo María? Vamos a ver a María ahora. María estuvo junto a él, junto a la cruz, en el Calvario. Y eso nos hace ver que ella presenció todo. Que ella presencia todo ese dolor. Cómo su hijo era sacado. Vamos a ver qué sentía María. María, una mujer, criatura, hija de Dios. Una criatura como nosotros. Menos muchas cosas que ella no tenía como nosotros, ¿cierto? Inmaculada. Pero era mujer y sentía, era humana, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo se sentía ella. Ver a su hijo, pónganse ustedes, como madres, como hermanas, como hijos. María, ¿qué veía ahí? Ver a su hijo que lo iban sacando afuera para azotar. Verlo como lo azotaban y no poder hacer nada. Que vio como su cuerpo desnudo se estremecía en la cruz. Ver cómo le iban colocando la corona de espinas en su cabeza. Y uno, ¿qué hacía? ¿Ella qué hacía? ¿Ustedes qué harían viendo a sus hijos maltratados, que les estuvieran haciendo daño? ¿Qué harían? Yo me muero primero. Te mueres primero. ¿Qué más? Hay otras personas que son más eufóricas y dicen no, y gritan y se botan, ¿cierto? Y es que mi hijo y yo me muero por mi hijo y usted no me le haga daño y es que primero, ¿cierto? Me muero yo. Creo que ella oraba mucho. ¿Qué hacía María? Orar, Solo guardaba en su corazón. Guardaba todo en su corazón. ¿Por qué? Porque en ella había fe, había esperanza. Y en ella decía, no, pues de pronto en algún momento Dios lo salva. Creo que ella pensaría así también. Porque ella creía en quién, en Dios. ¿Cierto? También ella bebe el cáliz amargo que vive su hijo. ¿Por qué? Porque había un corazón unido. El de una madre y un hijo, ¿cierto? ¿Qué duele más cuando uno pierde a alguien? ¿A un hijo? ¿A una mamá? ¿Al esposo? ¿Al hermano? pues dicen que más un hijo, ¿no? Dicen que es más el dolor de un hijo, porque uno lo llevó en su vientre y hay una relación más cercana. Por eso
Los corazones de Jesús y María están unidos. Dicen que la muerte de un hijo no tiene nombre. Cuando uno le muere la mamá al papá, queda huérfano. Cuando se le muere la esposa al esposo, queda Viudo. viudo. Pero cuando le muere un hijo no tiene nombre. Parte de ti a veces se muere con ese hijo, ¿sí? Entonces por eso ella también vive ese cáliz amargo. Inclusive yo me acuerdo en la película de la Pasión de Cristo, cuando ella se arrodilla y se pone su cabeza al lado a buscar dónde está Jesús, que estaba inclusive ya amarrado, encadenado abajo, en el piso de abajo, y ella lo encuentra. ¿Por qué? Ella, sin saber dónde estaba, lo encuentra porque sentía ese corazón unido con él. Estaba ahí María. Y entonces, pero a María le piden algo más difícil. Cuando escucha: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, María también, Dios Padre le pide: perdona a aquellos que están matando a tu hijo. ¿Es fácil? Que le digan: no, es que mataron a su hijo allá en la esquina, Dios no lo quiere. ¿Qué uno va a sentir? Va a sentir rabia, dolor, mal genio, de pronto por no estar allí, no sé. A tantas madres y mujeres que han perdido sus hijos, sus padres, es que todo el dolor es bárbaro, ¿cierto? Para podernos poner en los pies de María. Entonces María comprendió enseguida que también el Padre estaba esperando de ella lo mismo, que ella perdonara, dijera también las palabras de su hijo: perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Y vuelve y lo hace. Eso hace María. Entonces, desde su corazón lo hace, porque ella entendió ser, primero, discípula de su propio hijo, y fue la primera que recibió el Espíritu Santo. ¿Qué nos dice el Concilio Vaticano II? Nos dice: también la Santísima Virgen María avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente la unión con su hijo hasta la cruz. Allí, por designio divino, se mantuvo de pie, sufrió profundamente con su hijo unigénito y se asocia con corazón maternal a su sacrificio, y se une con amor a la inmolación de la víctima que ella misma había engendrado. Es decir, se inmoló a ella, es a sí misma. O sea que ella muere con él, ¿cierto? Por eso es que nosotros el sábado santo, ¿cierto? Al principio, después de que se hace con la Virgen dolorosa, ¿cierto? No se hace una peregrinación, porque ella siente morirse como su hijo muere en ese momento. Pero esa muerte es más desgarradora en ella, porque ella en ese momento como que no entendía qué pasaba, ¿cierto? Jesús sí lo sabía. Jesús sabía que tenía que pasar por esto para la resurrección. Quizás María en ese momento no. Y aún así estuvo, ¿en dónde? Junto a la cruz. Y estuvo ahí, en silencio, guardando todo en su corazón. María supo amorosamente acoger en su corazón a quien el mundo a veces no reconoce. Ella nos enseña, a través de ella, por medio de ella, vino la luz verdadera al mundo. Porque ella dijo, ese sí, ¿cierto? Al mirar a María, al fijarnos en su corazón tierno de mujer y de madre, entonces podemos contemplar la luz que el Padre nos vino a entregar. Dios Padre, ¿sí? En su amor infinito a través de Jesucristo. El amor de María, el mismo que ella tuvo por Jesús, nos ayuda a reconfortarnos, a decir, si María, que pasó por este dolor, por esta forma de ver a su hijo cómo lo maltrataron, cómo lo humillaron, y aún así ella perdonó, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué lo quería que lo viéramos por María? Porque Jesús es el Hijo de Dios, ¿cierto? Y Jesús era amor.
porque Dios es amor. Y Él sabía que era amar. Pero María, que fue criatura, que vivió como cada uno de nosotros hemos vivido, pues el dolor era diferente, la mirada era diferente. Y se unen al final en ese dolor, los dos. Mirar a Jesús, amor encarnado, Hijo del Padre, que nos ama sin condición, eso es. Pero lo miramos también a través de ¿quién? De María. Ella nos muestra cómo mirar a Jesús crucificado, para amarlo y para también sufrir con Él, pero asimismo perdonar con Él. María nos enseña a mirar a Jesús en Belén, ¿cierto? Cuando nace. ¿Cómo lo vemos? Con amor, con ternura, ¿cierto? Pero también a través del caminar con Jesús, también vamos haciéndonos discípulos, ¿cierto? Y así también aprendemos a seguirlo como su Hijo amado, que sea nuestro Señor amado. Ella nos enseña que sea nuestro Señor, el primero. María fue fiel a su Hijo y lo siguió ¿hasta dónde? Hasta la muerte de cruz. Lo siguió. Y con su fidelidad nos motiva a seguir a Jesús ¿hasta dónde? ¿Y qué tal muerte de cruz también? No sabemos. ¿Seremos capaces? María nos enseña que sí. Hasta los discípulos, imagínense, ellos aprendieron, inclusive no, ¿quién aprendió primero? María primero. Los discípulos aprendieron fue después de ¿cuándo? Cuando resucitó Jesús. Y esta actitud de Jesús, comprendieron esa actitud de Jesús solamente en ese momento. Y empezaron a hacer lo que Él hacía, ¿cierto? ¿Qué empezaron a hacer? Ofrecieron sus vidas, o sea, se ofrecieron en servicio también, ¿cierto? Hasta el martirio. Leamos Hechos 7, 53 al 59, a ver, que nos muestra cómo hacían los discípulos para entregar su vida hasta ese momento, hasta la muerte. ¿Hechos qué? Hechos 7, 53, 59. ¿Alguien la encontró? Vosotros que recibisteis la ley por mediación de ángeles y no la habéis guardado. Al oír esto, sus corazones se consumían de rabia y rechinaban sus dientes contra él. Pero él, lleno del Espíritu Santo, miró fijamente al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en pie a la diestra de Dios. Y dijo, estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está en pie a la diestra de Dios. Entonces, gritando fuertemente, se taparon sus oídos y se precipitaron todos sobre él. Sí. Hasta el 59. Perdón. Le echaron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras le apedreaban, Esteban hacía esta invocación: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Palabra de Dios. Ahí están hablando de Esteban, ¿cierto? Y el testimonio que él estaba dando, y aún así, a pesar de que lo iban a apedrear, ¿el qué hizo? ¿Será que se escondió? ¿No? Entregó su espíritu y estaba feliz porque iba a encontrarse ¿con quién? Con Jesús. Y ya lo estaba viendo, inclusive antes de que lo mataran. Fue capaz de entregar también su vida ¿por quién? Por él. También fueron capaces de disculpar a sus perseguidores. Veámoslo en Hechos 3, 15, 17. Y alguien que esté buscando también Hechos 7, 60, para ver la otra parte que hacían los discípulos. Entonces los mandaron salir de la reunión y se quedaron discutiendo unos con otros. Decían, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Todos los habitantes de Jerusalén saben que han hecho esta señal milagrosa y no lo podemos negar. Pero al fin de que este asunto no siga corriendo de boca en boca, vamos a amenazarlos para que de aquí en adelante no hablen del nombre de Jesús a nadie.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aún así que también nos perseguían, que a veces también nos llevaban a la cárcel, ¿cierto? Miren todo lo que pasa. Y a veces a nosotros nos miran feo porque hablamos de Dios y ¿qué nos da? ¿Volvemos a hablar de Dios? Nos da pena, nos da vergüenza. Uy, no, yo no vuelvo a hablar con este porque pronto lo que decía Luxandra con esta niña, ¿qué tal? Con la niña que le decía en la deposición de cenizas, ay no, pues a mí no me la ponga porque yo soy cristiana. ¿Y qué vamos nosotros a decir? Entonces hay circunstancias en la vida que a veces nosotros decimos, ¿será que sí estamos siguiendo a Jesús hasta la cruz? Como María lo hizo, que fue fiel. ¿Hasta dónde? También los discípulos oraban por sus enemigos, por sus verdugos, ¿cierto? Por los que los seguían. Lo veíamos en Hechos 7:60. ¿Quién lo tiene? Luego se puso de rodillas y gritó con voz fuerte: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, murió. Palabra de Dios. Esas fueron las últimas palabras de Esteban. A pesar de que estaba sufriendo y en esa muerte tan terrible que debe ser apedreado, debe ser terrible, que hoy en día ya no se mata así, se mata a golpes. Si están viendo, este es un ladrón, mátelo, golpéelo porque hizo mal, ¿creen que esa es la actitud que uno debe tener? ¿Cuántos videos estamos viendo hoy en Transmilenio que cogen a algún ladrón y lo linchan? ¿Será la actitud? Estas respuestas de los discípulos fueron dadas por las súplicas que hizo Jesús y María al pie de la cruz en ese momento de perdón. Eso lo recibieron los discípulos. Pero esa misma súplica de misericordia que hizo el Señor, ¿ustedes creen que tiene límites? Los tiene. En ese momento, como les decía, no sabían lo que hacían. ¿Por qué? Porque pues eran ignorantes de lo que era Jesús, ¿cierto? Pero aún así, cuando ya pasó ese momento, la resurrección y todo, empiezan a proclamar el evangelio los discípulos y muchos empiezan a convertir. ¿Qué pasa? Muchos empiezan a seguir a Jesús y empieza a aumentar ese perdón, no solamente aquellos que le hicieron esos verdugos en ese momento que mataron a Jesús, sino más allá. ¿Sí ven? No se queda ahí, empieza a multiplicarse a través de los tiempos. Pero resulta que siempre habrá alguien quienes no quieran esa misericordia, ese perdón de Dios, como le pasó a Judas. Él lo quiso. ¿Y fue por quién? ¿Será por falta de amor de Dios hacia él? ¿O fue por él mismo? Por él mismo. También hay personas que rechazan. Hay muchos que desde esa época dijeron, no, yo no creo que ese haya sido el Hijo de Dios, a pesar de todo lo que les mostraron, a pesar de que Jesús se reveló a más de 5,000 hombres, ¿sí? A pesar de que Pablo habló y dijo, no creen que Él es el Mesías, que Él tiene descendencia de Dios. Entonces, por ese orgullo, ese interés que a veces las personas tenemos, a veces no queremos saber de Dios. Y esa misericordia hasta ahí se limita. Pero no por quién. ¿Será por Dios? No, por la persona. por nosotros mismos. Entonces, ellos no tienen excusa ante el tribunal de Dios, porque ellos mismos buscaron ese camino, ¿cierto? ¿Será que nosotros lo tendríamos excusa ante el tribunal de Dios? Nosotros que escuchamos la palabra de Dios, que hemos visto la actitud. Puede decirse que no se sabe lo que haces cuando endureces tu corazón a los llamamientos de Dios. ¿Se puede decir? Nosotros ya no podríamos tener esa excusa. Ya no somos ignorantes. Ya sabemos quién es Jesús y por eso estamos hoy acá. Y por eso queremos aprender más. O sea, debemos dar más, ¿sí? Que ninguno se quede en la terrible situación de Judas, de Caifás, de Pilato.
sino que más bien sigamos la actitud de fe que abrazaron los discípulos. La actitud de fe y amor que tomó María. Más bien que con esa fe, el perdón y la oración que tuvieron María y los discípulos, que nos caractericemos nosotros como cristianos que somos. ¿Para qué? Para reconocer que cuando los violentos asesinan, maltratan, torturan, aquellos que nos hacen mal, aquellos que nos hacen ver que nos hacen la vida imposible, ¿cierto? Porque a veces de pronto no pasamos por esas torturas, a veces no hemos pasado porque nos secuestraron, pero sí hemos pasado por aquellos que nos están haciendo mal. Para nosotros decimos, no, no lo perdono, ¿cierto? Debemos entender que son nuestros hermanos y que debemos perdonarlos y amarlos. ¿Cómo es la lucha diaria que nos está enseñando Jesús y María? El no querer la muerte del pecador, sino que se conviertan y vivan. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Entonces, que nos quede claro cuán grande es esa palabra de perdón que Jesús y María hoy nos vinieron a entregar. Que seamos capaces de perdonar a aquellos que tanto nos han hecho daño. Bueno, démosle gloria a Dios por este momento y nos unamos ahora en alabanza al Señor para darle gracias, para pedirle aún más que nos dé esa gracia de perdón y un perdón de corazón, ¿sí? Desde lo más profundo de nuestro corazón, sea lo que nos hayan hecho, porque a veces creemos que son cosas grandes, pero pongámonos a los pies y acordémonos de María en esos momentos. Realmente, si María lo hizo viendo a su hijo como lo maltrataron, nosotros también veamos esa actitud de María en nosotros en ese instante y pidamos la gracia. ¿A través de qué? Oración. Esa oración.